Mabuhay Filipino. Masaya tayo. Pakita natin kasi medyo mahaba yung vlog natin ngayon. Marami tayong itatanong kay Mami Kuana. Awara sa good. Very good. Sa igual. Yes! Mga kalus, nandito na nga tayo ngayon sa Enjeng. Una, gusto natin yung kumustahin, ano yung balita sa kanya, and then yung mga pananim syempre, and nakaraan may minisisi siya. And then kasama natin si Don Miguel. Ito si Don Miguel ngayon na nagkakamera sa atin. Ito. Kasi mga kalus, si Miguel, nakaraan tinawagan niya si Deborah. Mami, cuando hay sponsor de Miguel, ito, si Mami Kuana. Wala, Mami, saludantes. Hola, mabuhay Filipino. Ako si Mami Kuana. ¿Cómo estás? Estamos bien aquí. Yes. Mga kalus, alam nyo ba, kasi nag-sponsor kay Miguel ng mga gamit sa bahay. Sabi ko, para maniwala, you said do broma, para maniwala siya, sabi ko kay Mami Kuana yon. Cuando él terminado elegir cosas, yo he dicho es para ti, no para Mami Kuana, porque yo he hecho broma. Cuando está en Pilipinas, ha dado alguien para dar esto a Miguel. Por eso, yo broma, he dicho esto para Mami Kuana, para él pensar, Sí, es así. Yan, pinrack natin kasi nakaraan, di ba? Para mapaniwala natin. Siyempre, ganun gagawin natin. Kung di ganun gagawin ko, di siya maniniwala si Miguel. Miguel no ba decir, no es así. Por eso, yo dicho, Mami Kuana. Yan, si Nayeli nandito rin. Hola, Nayeli. Yan. Napakasaya natin mga kalus kasi. Yo primera preguntar, unang tanong ko kay Mami Kuana, yan, kumusta ka? And then, pangalawa, kumusta sa plantasyon? Yan, masaya tayo. Pakita natin kasi yung kay Miguel. Mi plantación crece bien. Oh. Aquí. Oh, yan, yung talong. Naalala nyo, di ba? Una tierra buena. Nung nagtanim kami rito, bago ako umuwi, di ba? Kasi yung kay Miguel, hindi na patubo ng ganito. Siya lang nakapagpatubo ng ganyan dito na ganyan kaganda yung talong niya. So, ayun, na-impluensyahan na rin natin na magtanim si Mami Kuana. Yun o. Tapos yung kangkong. Mami, yung kangkong. Pakita muna natin mga kas bago natin interviewhan. Kasi medyo mahaba yung vlog natin ngayon. Marami tayong itatanong kay Mami Kuana. Hay kangkong, mucho. Kangkong. Yan, mangga. May mangga pa siya, mango. Yeah. Esto, ¿Qué es mami? no sé. Algo. Ponte na yun. Yun, herbal yun eh. Medicina. Sí. Yan, dito muna tayo. Mami, tu puedes sentar aquí? Sí. Yeah. Ano ba kayer? Yan, dito na lang tayo. Kasi presko dito mga kalsaka sa loob, medyo madilim. Kaya dito na lang tayo. Kasi marami tayong itatanong kay Mami Kuana. Yan, Mami Kuana. Sí. Primero, yan, kumustahin natin siya. Kumusta sa ahora? ¿Qué hace cada día ahora? Ahora estoy bien. Okay estoy daw siya. bien por la gracia de Dios. Salamat sa Y Diyos. ahora yo he bajado mi ¿qué? Yeah. Ahora está good. Very good. Está igual. Sí. Yan, Miguel, porfa, pwede un poco. Yan. Sí. Yan. Ilapit natin konti yung kung para makita nyo kung okay niya, di ba? Aquí sí que me molesta ahora. Siguro sa multivitamin na terminado, no? Natap. Sí, sí, ya terminado. Kasi yung multivitamins na binibigay ko sa kanya ay out of stock na. Está terminado de caducado. Sí. Por eso está terminado ahora in todo farmacia. Yan, naubos sa butika. Kasi nakaraan medyo pa expired na kaya alam ko na pull out na yun. Then, ay! So, ahora solo quedado con Nayeli. Kaya Con Naeli. Naeli está aquí. Naeli habla. Hello. Yan,
Di ba nakaraan nung last nating in-interview si Mami Kuana kung ano yung balak niya kasi wala na siya sa company namin, di ba? At antes, último hablado aquí, tú no estás en la empresa ahora. Ahora, Sí. ¿qué hace para aquí? Like, ahí no. No, aquí. Ahora tú haces Estoy un aquí. tú quieres hacer un negocio pequeño. Sí, Ya. yo quiero hacer negocio, pero ahora no tengo dinero para comenzar. So dati yung sabi niya, as of now, wala pa siyang pera. Aún no kuhido dinero. Nada. As of now, wala pa rin. So tagal din makuha yung pera niya sa company, no? Mucho tiempo también. Mucho tiempo. Yun, so ano nga ba kasi yung tu quieres vender ke? Yo quiero vender pescado ahumado, Yan, pescado humado. Mhm. okay, plátano, Yan, plátano. Yan, plátano. yuca, Yuca. así. Vendido. Donde tu quieres lugar? Yan, gusto niya magbenta ng yuca, plátano, at pescado también? Sí. Donde? Yo tengo lugar en kilómetro 4. So may lugar pala siya sa kilometro 4. So, yun. Cuando hay dinero, vamos ver mami. Yan, tingnan natin pag may pera, di ba? Malay natin pag may swerte. Ano natin. So, as of now pala, wala pang naibibigay na pera sa kanya. Kaya, alam niyo naman, di ba? Cuando no hay dinero, no pwede hacer negosyo. Kapag walang pera, di pwedeng magatayo ng business, even maliit yan, di ba? So, kailangan ng maliit na pag-umpisa. Alam nyo man, di ba? Like yung mga pay it forward natin. So, yun. So, yun yung istorya. So, tanong natin kung sino na lang ang ngayon nagtatrabaho. Ahora, que na trabaho solo en familia? En mi familia, Solo, Deborah, trabaja? No. no. Solo mi hijo, Hijo. sí. ¿Dónde trabaja ahora? Está en Malabo. Está en Malabo. No sé. Mandar dinero o no? Poco o mucho? Sí, él manda. Va a dar, ¿no? Pero no es suficiente, creo. No. No, tú sabes, di ba maraming gastos ngayon, di ba? Hay de bebés, comidas, en casa, cosas. Yo sé porque yo he venido en vacación, mucho gasto también, tú De sabes. verdad. En casa. Yo no he salido, mami, solo con mi familia. Un mes. Mi habla ella. Sí, hola mamá, buenas tardes. ¿Qué tal? Yan si Lola. ¿Cómo te llamas? Pilar. Pilar, señora Pilar, okay. Miguel, saluda. Yan si Mama Pilar. Yan kasi tinatanong niya yung mga palta po ko sa dar fruta niya, magbubunga na to, ha. Mami, ba ba dar fruta? Na-open ni Mami ko na ba sa kanyang business. Ano ba kaya ang opinion niyo mga kalos? And then sino ba kaya pwedeng makasama niya? Cuando to hacer este negosyo, ken to pwede daw? Sino makasama niya? Di ba kailangan kasi matanda na siya? Ken ba cargar? Hacer así? Ken pwede ayudar? Nayeli? Tu pwede ayudar? Mami Juana? No pwede? No Tu pwede cargar 10 kilos de pescado, 10 kilos ng... voy a cargar así. No, pero hay que daw mami, ha. Pwedeng bumalik yung ano mo. Pwede volver enfermo, ha. No. Sí. Cuando yo cargo, hago. No, cuando no daw, hay que yan kailangan mag-vitamins pa rin siya, hay que comer bien, dormir bien, Sí. matulog ng maayos, and then yun, exercise, ejercicio, así, no? Hay que sigue mami. Sí, estoy haciendo eso. Sí. So, no hay otro para ayudar. Hay gente. Hay gente. Sí. Primo, No, nietos. nietos, ay mga apo niya pala. Alvin está aquí. Ken. Alvin. Alvin. Yo. No, yo tengo trabajo, mami. Yo no puedo vender pescado ahora. Hay otro Alvin. Hay otro Alvin. ¿Cuántos años Alvin? So katokayo, mi tokayo, no? 12 años. So 12 años na pala yung katokayo ko na nieto ni Mami Kuana, 12. Es bebé de primer niño o niña? No. Es Ken. Es 5. 5. Vete a cogerte. De último. Te voy a... De último.
No, Alvin, su Ah, papá, es mis 5 hijos. 5 hijos. Panglima pala yung anak ni Mami Kuana. Vete a coger teléfono. Te voy a So Mami Kuana, tú no durmiendo. Como cuánto trabaja rin empresa? Yan, tanong natin kung di siya nainip, ilang taon ba siya nagtrabaho? 15? 15 años. 15 años, 15 years siya nagtrabaho sa company namin and then, tú durmiendo, no? Sí, Ahora, mucho. ahora, de verdad, no sé. Pero ahora tú pasa 64, ¿no? Ahora 64 ka na, sí, mami? No, ¿Cuánto? voy a cumplir 63 mes de diciembre. 63. So, 63 na si Mami ko. So, kailangan talaga negosyo na lang. And then, ayun nga, may makakatuwang naman daw siya. Yan, sana, yun nga, maumpisahan niya and sana maging okay. Yo, rezando para este. Oh, wala sa mood si Nayeli ngayon. Saglit lang mga kalots. Tu kere telepono? Todo bebe kere telepono. Ano pala siya, may taniman din si Mami Kuana. One day siguro pwede kaming sumama ni Miguel para magkuha ng yuka. Magbunot. Sí. ¿Cuánto hectárea? ¿Tiene hectárea o no? No sé. Se sale Es uno. grande. Grande. Sí, grande. Mm. Puede hasta aquí, desde aquí hasta ahí, donde hay mango. So, Grande. grande. Grande finca. Alos sa siguro maabot-abot ng kulang 1 hektarya. Menos, no? Menos 1 hektarya. Menos 1 hektarya. So, Nayeli. Ano na, Nayeli? Kere? ¿Qué quiere? Anong gusto mo? Ha? Nali está enferma, por eso no habla mucho. Ano si Nayeli? Saglit lang. May ano pala tayo dito, chocolatina na galing Pinas pa para naman hindi maiyak si Nayeli. Ito. Nayeli, mira. Oh, Oh. ito yung chocolatina galing Pilipinas. Este chocolatina de Pilipino. Es para ti, okay? Nayeli, coge. So, yan yung chocnut. Sí, gracias. Yung Cloud9 era, mga kaluts. Sí, gracias. Este clásico, mami. Este clásico chocolatina. Este mucho tiempo. Ay, di pa ako pinanganak. Nandyan na yung mga yan eh. Hasta yun, no, is dar nacimiento. Está este. No. Ahora tú no pwede encontrar todo sitio este. Está clásico. Yan, classic yung mga ano natin kasi hindi mo matatagpuan kahit saan yan, di ba? Yung mga chocolate na sinauna natin. Hay que decir gracias. Habla. Yan o. Gracias. Nada. And ano na natin, since isabay na rin pala natin, kasi may small o may pequeño tayong pasalubong kay Mami Kuana. So, hindi naman ganun kabongga yung pasalubong natin. Simple lang, pero galing sa puso ni Kalots. Kasi may mama, yan, sa nanay ko dito, si Mami Kuana. Simple regalo, pero yan. Gracias. Yan, hay que abrir antes. ¿Dónde? Sí, okay. Okay. Abrir dentro. Sir, mga kalos, di ba? Sino po bang naniniwala sa pamahiin? Abrir mas. Ay. Kasi di ba, si pong naniniwala kapag nagbigay ka daw ng wallet, kailangan may laman para dumating yung swerte, dumaming pera. Oh! Gracias. Yan, nilagyan na rin natin ng pambili ng bigas, Gracias. di ba? Sí. Para mas maraming blessings pa dumating kay Mami Kuana. Especially ngayon, medyo kailangan niya din talaga ng ayuda na lalo na't walang trabaho, hindi pa naibigay ang kanya, wala pa siyang nasimulan, umaasa lang din sa isang anak niya na hindi naman ganun kalaki sahod. Kaya sabi ko nga mga kalos, di ba, hanggat nandito ako sa EG, yung mga naging mabuti sa akin, hindi natin papabayaan kahit papano. So hindi man ganun ka big time yung tulong natin, pero tayo magtuturo na bumangon or mag-umpisa sila, and then yun na paano kumita ng kahit papano na everyday na pagkakakitaan nila. Yan, so marami na tayong naitanong kay Mami Kuana.
Tu tiene algo preguntar para mí? May mga gusto kang itanong para sa akin, Mami Juana. Ok, sí. Ah. Yo te pregunto Mm. cómo tú has dejado mi nuera, mis nietos. Mhm. Ok, ¿cómo va ahí? En mi país, mi Pues, sí. familia. Ujú. Ahora, mi pamilya está muy bien. Mi primero niña está estudiante. Nag-aaral yung unang pangalan natin. Segunda, siya Naya, de 3 años. Está muy vivo y inteligente. Parece como niño anda. Yan, malikot, di ba? Matalino, malikot si Shanaya. And mi mujer sigue trabajando Ok, en gracias. empresa por 16 años, creo. So, Oh. nagtatrabaho yung misis ko, 16 years na. Yun yung tanong niya. ¿Qué más, mami? ¿Tú quieres algo más preguntar? Ano pa? Ok. Ah, Doy gracias a Dios de verdad lo que tú hecho por mí. yeah. Ok. Yan. Yan, tanungin din natin pala para naman may singit natin. Ano ba kaya sa tingin niya yung nagpagaling sa kanya about sa last pagkakasakit niya? Mami, ¿qué tú pensaba es ayudar mucho este enferma? ¿Cuál clase de tratamiento curado bien? ¿Cuál? De Casi medicina? medicina Ujú. de médico. Médico. Ah, sí. Y también ¿no? Masaje. Masaje, yan, yung Sí, de chicle. Chicle. Yes. Ok, y esto, y pomada que tú me has dado. Yeah, Oh. yeah. Pero cuando yo visto mas vitamina, yo ba dar masa. Yan, kung makita natin ulit yung vitamins na yun, ibibili natin ulit sa mami ko. Kung hindi naman, ay hahanap tayo. Cuando no hay vamos buscar otro. Hahanap tayo ng iba na magkapareho ng contains pala. Content pala sa vlog. Contains kung ano yung nasa loob niya. Miguel, Sí. ¿tú quieres algo preguntar para mí o mami Juana? Solo quiero saber lo que pone en su plantación. Ya. Porque lo mío no crece bien. Y lo suyo ya es grande. De verdad. A pesar de que yo sí planté. Vamos a hacer algo. Sí. Mira tu mano. Yan. Kasi itatanong daw ni Miguel kung bakit napalago ni Mami Juana yung berenjena. Sabi ko, tingnan natin yung kamay mo. Mami Juana, Sí. tú pwede, vamos ver tu... no hay diferencia. ¿Qué? No sé. Pero quiero magic, tiene mágica. No hay diferencia, pero no sé por qué lo mío no crece. Por eso, Mami Juana, que pwede plantar, colaborar con Kalutong. Plantación. Tiene, bueno, tiene green thumb, no? May ginintuang kamay si Mami Juana sa pagtatanim. ¿Tú has visto? Di ba? Sí. Mami, yan, so naitanong naman din natin lahat. Mami, ¿tú comerás perdón, de kangkong? Sí, cancón. ¿Cuánto veces? ¿Todos los días? ¿Todos los días tú comes A veces yo cocino. Y yo dar a la gente que quiere. So yan, alos every other day nagluluto sila dito and then pinamimigay din sa mga kapitbahay niya. Tatiana, paano ba Carmelo? De vecinas, no? ¿Eh? Ahora sabe ko. Hay pozo abajo, ¿eh? Sí, pero aprender a comer ahora. Ese, Antes no sabe, no? No. Yo cojo así para cocinar Sí. ¿Qué tú haces? Paano mo niluluto? ¿Tú comer con carne o con pescado. Pescado? A veces yo cocino con berenjena. Yan, niluluto niya kasama yung talong. Como, freír o... Sí, con aceite, aceite, cebolla. piniprito or ginigisa niya yung kangkong. So, malaking tulong din Pero tú pwede chapear un poco, después va a crecer. Y echar agua. Para, sabi ko sa kanya, pwede mong putulin ng konti, tapos diligan mo ng konti sa taas para magsariwa ulit. Para salir nuevo hojas. So yan mga kalos, maraming nag-request kasi yo venido aquí mami porque hay gentes también decir ¿cómo estás mami Juana? Preguntar. Por eso ha dicho con Miguel, vamos visitar mami Juana, hasta tenemos trabajo. Si Miguel kakaut lang sa work din, ako kakaut lang din sa work. Ayan,
¿tú quieres más decir con seguidores? Porque... Sí. Don Mix, por favor. Ok. Yo saludo a mis seguidores. Doy gracias a Dios por mis seguidores, Ok. porque me gusta y yo también. Ok, gracias. a todos. Yan. So, Nueva Mami Juana aquí, Nueva Futuro y su vida, porque cambió un poco con Sí. trabajo, no como antes bailar con Lolas. ¿No? ¿Cómo se llama este Lolas? Rosa, Rosa, Angelita, Angelita, Ita, Nita. ¿quién más? Y ¿cómo se llama este? De tu primo. Salvador. No, de otro, ¿cómo se llama este? Tu vecina aquí, cerca, tu prima. Mi prima. Es Inmaculada. Immaculada. Immaculada. So nakalimutan natin si Immaculada, tagal natin iniisip. Yan, so Mami Juana. Yo corto Okay. su nombre, solo Ita. Ita. Inmaculada. Immaculada Ita. 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 So Ita yung second name pala ni Immaculada. Yan, Mami Juana. Okay. Gracias, Nayeli. Gracias. Sí. Saluda. Okay. Hay que comer tu chocolatina. High five. Okay. Mami Juana. Siya. Don Miguel. Sí. Okay.